aquí ya he establecido los 4 termómetros o los 4 tipos de temperaturas que normalmente manejamos. Aquí arriba, si es que siguen el cursor, pueden ver que dice C, grados centígrados, grados Fahrenheit, al lado derecho, temperatura Kelvin, temperatura Rankine. Entonces, grados centígrados, como pueden ver, está realizado, esta parte por lo menos está realizado con relación al agua. El agua se congela en grados centígrados a 0, a lo que más conocemos, y ebulle a 100 grados. Luego, haciendo las relaciones, podemos ver que en Fahrenheit el agua congela a 32 y ebulle a 212. En las absolutas tenemos la Kelvin y tenemos la Rankine. ¿Cuál será la diferencia entre los dos? Estas de aquí, grados centígrados y grados Fahrenheit, como dice, se miden en grados. Mientras que las que son absolutas, Kelvin y Rankine, se miden en temperaturas. Es decir, lo que se decía grados ya no se utiliza en la actualidad. Ahora, ¿por qué se llaman grados centígrados y grados Fahrenheit como temperaturas ordinarias o comunes al mismo tiempo? Porque son las más conocidas, las que más se emplean. Además, decir que de 0 a 100 o más es positivo y de 0 para abajo es negativo. Por lo tanto, yendo o observando los grados Kelvin y los grados Rankine, ¿sí?, podemos observar que toditas van de manera positiva. Ambas van de manera positiva. Desde 0, ¿sí?, donde va a ser el 0 absoluto, toditas van a ser positivas. Mientras que en las temperaturas ordinarias o comunes tenemos esa oscilación que pueden ser positivas del 0 para arriba y negativos para abajo. Ahora, ¿cómo es que se relacionan cada uno de ellos? Ya lo hemos visto, ¿sí? Tenemos el método analítico y el método gráfico. A ver, en este caso, voy a pedir su participación, por ejemplo, de Daniel Orlando. Puedes encender el micrófono y te hago la siguiente pregunta. Tenemos el método analítico y el método gráfico. ¿Sí? ¿Puedes encender el micrófono, Daniel Orlando? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Lo siguiente, a ver, sería la pregunta. Tenemos lo que conocíamos como método analítico y el método gráfico. Pregunta, ¿cuál tiene mayor ventaja? ¿Cuál tiene mayor ventaja? ¿El método gráfico o el método analítico? Inge, yo pienso que el método gráfico, en base a los análisis que se haga gráficamente, recién se va a hacer después el análisis. Muy bien, eso es algo interesante, ¿no? De observar. Bien, en este caso te doy la razón, porque en el método analítico siempre partimos de 0 o está incluido el 0, lo cual altera todo lo que quisiéramos hacer o quisiéramos relacionar, ¿no? Es más real el método gráfico que el método analítico teórico, ¿no? Entonces, esas son las grandes diferencias que existen entre los dos. Bien, gracias. ¿Me puedes apagar el micrófono? Bien, yo empecé directamente para que ustedes recuerden cómo es que teníamos estas temperaturas, ¿ya?
pueden observar, por ejemplo, que en las temperaturas absolutas, alguien está con el micrófono encendido, por favor apague. Cristian Laura, apaga el micrófono. Por el contrario de lo que hacemos acá, pero me gustaría que sea más participativo. Ya, les decía, observando que la temperatura absoluta, que parte de cero, ¿sí? Todas vivas. Y pueden ver que los números a escala son muy grandes. ¿Sí? Es decir, numéricamente son más grandes, tanto en Kelvin como en Rankine, los valores numéricos. Una pregunta es la siguiente: ¿por qué se llamará cero absoluto? ¿Alguien me responde? ¿O yo lo nomino? ¿Cuál es el motivo principal? Te doy un ejemplo. Por ejemplo, el agua, que es líquida, ¿sí?, se vuelve sólido, ¿sí? Se vuelve sólido y se hace, ¿no? Si recuerdan el trabajo de investigación, ¿por qué el hielo en los polos, no en todos los casos, pero en algunos, la cual resiste temperaturas mayores a 500 grados y no se funde? Entonces, ¿basado en qué se ha obtenido el cero absoluto? A ver, ¿alguien me puede decir? Como les decía, en el hielo ha sido con el agua. En este caso, para el cero absoluto, ¿en qué se ha basado? Recuerdo haberles comentado. ¿Alguien me lo dice? Si no, yo lo hago, no hay problema. ¿Sí? Buenas noches. Acerca de esa pregunta que decía para investigar de que el hielo en un polo no se podía derretir con una temperatura de fuego. Bueno, yo particularmente yo no pude averiguar eso. Y ahora usted está relacionando un poco la pregunta con eso. ¿Nos podría decir la respuesta? Dije, ¿por qué el hielo no se derrite con un fuego encima? Bien, sucede que, lo digo de manera general, esto se supone que es para su trabajo de investigación, además está sellado, ¿no? Cuando veamos, vamos a revisar los sellos, o cuando se tenga que hacer la evaluación, me mandan foto justamente de todo esto que ya estaba sellado, ¿no? ¿Recuerdan? O si no, lo he firmado. Bien, entonces no hay por qué dudar y darles la respuesta. Resulta que cuando está nevando, ¿sí?, y tenemos una temperatura y por un periodo mínimo de unos 20 minutos, como mínimo, ¿no? Si es mucho mejor, se forma una estructura muy fina, es decir, que las moléculas se estrechan tanto que es difícil después de esto que se disocien fácilmente, que se separen, ¿no? La unión que existe entre átomos es muy fuerte, ¿no? Que se hace muy sólido, ¿no? Que es capaz de resistir temperaturas, como les decía, tan altas que no se descongelan, ¿ya? Y si recuerdan o han visto dibujos, películas, fotos, cómo es que los esquimales hacen su casa con estos pedazos de hielo, ¿sí? Y ahí adentro
ellos estando ahí cocinan, hacen fogatas y demás ahí adentro. Con el calor debería de derretirse, pero no sucede eso. Viven tranquilamente ahí adentro, por lo menos una temporada. ¿Ya? Entonces se debe a que a 4 grados centígrados la estructura del agua forma una unión tan estrecha entre existir estas temperaturas. Esa sería la respuesta. Muy bien, Inge, gracias. Muy bien, y eso lo van a encontrar si es que leen, especialmente en esa parte donde dice cómo es posible la vida en polos. ¿Ya? Gracias. Bien, ahora le preguntaba justamente esto del cero absoluto. ¿Basado en qué? Ya hemos dicho que lo otro se lo hace en base al agua. En este caso, el cero absoluto, ¿qué material se habrá utilizado o qué materia? ¿Alguien me lo dice? Si no hay comentarios, entonces proseguiré y les diré que el cero absoluto se lo ha encontrado naturalmente con máquinas cuando se ha agarrado un gas, ¿sí? Especialmente un gas como son los gases nobles, argón, xenón, radón, ¿sí? Y se lo ha llevado a congelación. Y en ese instante, es decir, cuando se ha llegado al cero absoluto, las moléculas de este gas dejan de moverse. Ustedes saben que las moléculas se mueven continuamente y los gases especialmente tienen movimiento caótico, ¿sí? Siempre están en movimiento. Resisten muchas temperaturas y presiones también. En este caso se ha agarrado un gas noble, como les decía, puede ser argón, xenón, radón, y se ha visto que dejan de moverse, en este caso, a menos 273 grados Kelvin, ¿sí? O grados centígrados, y ahí se ha tomado el cero absoluto o Kelvin. Igualmente, para el ranking se ha hecho basado en un gas noble que deja de moverse. Ya deja de moverse, por lo tanto, ahí se ha tomado el cero absoluto. ¿Ya? En este caso, menos 273 grados centígrados. ¿Ya? Esa temperatura no existe en ningún lugar de la Tierra, pero se lo ha hecho con máquinas. ¿Ya? Y se ha buscado dónde podría ser esto, es cuando las moléculas dejan de moverse. Y cuando dejan de moverse, parecen un sólido, como les estaba comentando, del hielo, ¿no? No se puede, se lo puede tocar así, como un sólido. ¿Ya? Bien, esa era la reflexión que quería hacerles sobre los grados y que recordemos que cómo es que se tienen en la relación de cada uno de ellos. Hasta aquí, que va a ser nuestra primera parte, me gustaría alguna pregunta. Luego, si no hay alguna pregunta, proseguiré, pero ya me han anunciado que tenemos poco tiempo y nos volvemos a enganchar dentro de unos 2 o 3 minutos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pueden encender el micrófono, yo en este momento no los veo porque... Ahora sí. Voy a poner a más gente. Me dicen, a ver, Darwin Cuisa. ¿Alguna pregunta? De esta parte que estamos recordando que era la temperatura. Ya, espero que hayan recordado todo lo anterior. Vamos a repasar lo siguiente en el próximo periodo. ¿Ya? Para todos vamos a recordar lo siguiente. 1. ¿Cómo es que se relacionan grados centígrados con grados Fahrenheit y así sucesivamente? Y vamos a emplear para este caso el método gráfico y vamos a resolver algún ejercicio que tenemos
en el texto o algún otro que ustedes quisieran que se pueda resolver. Y vamos a tratar de hacerlo con la ayuda de mi celular y lo voy a hacer en papel y lo van a poder observar. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien puede encender el micrófono y participar? ¿Y por qué algunos países utilizan los grados Fahrenheit y no los centígrados? Creo que en Estados Unidos utilizan el Fahrenheit. Ustedes saben, les comenté esto, porque hay grados Fahrenheit y grados centígrados. Fue una lucha científica por la cual en la época de Napoleón, ¿sí?, había mucha imposición del imperio inglés. Se imponía sobre todos los países, ¿sí? Y todos los países obedecían sus reglas. Entonces, y además que muchas veces iba contra la naturaleza, por decirles así. La mayoría de nosotros somos diestros, es decir, derechos, ¿sí? Y los ingleses nos obligaban a utilizar la mano izquierda en muchas situaciones. Por ejemplo, el conducir o el ir por una vía siempre era al contrario de lo que conocemos hoy en día, ¿sí? No se circulaba normalmente por la derecha y se retornaba por la izquierda, como se dice, ¿no? Al ir. Ya, tú estás yendo directo hacia por la derecha, el que viene del otro lado frente a ti viene por la izquierda. Entonces no se hacía de esa manera, era al revés. Entonces Napoleón fue el que agarró a sus científicos y buscó no solamente cambiar esto de las temperaturas, sino también el sistema métrico, ¿no? Hizo investigaciones para imponer el metro, por ejemplo, ¿ya? El kilómetro, los litros, ¿no? Entonces fue una lucha científica para no tener ese dominio de los ingleses. ¿Sí? Y les decía, por ejemplo, ¿cómo es que se ha sacado el metro? Se supone que el metro es la millonésima parte del diámetro de la Tierra. ¿Sí? La millonésima parte del diámetro de la Tierra. Mientras que los ingleses siempre han utilizado la antropometría. ¿Recuerdan qué es la antropometría? ¿Qué quiere decir antro? Ya les dije, no es el lugar donde te pierdes los viernes. Antro es el ser humano, ¿no? Entonces los ingleses han utilizado el cuerpo humano para determinar las medidas. Ya, lo más próximo al metro es la yarda, del hombro a la punta de tu dedo, 91 centímetros. ¿Sí? Ahora, el caso de las temperaturas. Celsius agarró agua pura, limpia, a 4 grados. De eso nunca se van a olvidar, siempre se lo ha hecho a 4 grados. A 4 grados ya ha determinado que el agua, ¿sí?, estando a 4 grados en el ambiente, ha visto que el agua congelaba a 0, ¿sí?, llevándolo al extremo. Y igual llevó el agua a 100 grados centígrados, bueno, determinó que era 100 grados centígrados, llevándole a ebullición. Se nos va a cortar en cualquier instante, por favor, ¿ya? Ahora lo siguiente. Entonces, los ingleses agarraron el cuerpo humano como punto de partida. ¿Sí? Fahrenheit dijo, mi cuerpo está a 100 Fahrenheit. Por lo tanto, de ahí voy a partir con relación al agua, en congelación y a la ebullición. Por eso es que hay esa variación. ¿Listo? Espero haber satisfecho su pregunta. Los veo entonces, antes de que se corte, por favor, para la próxima recomendación, no es necesario que tengan la cámara encendida. Y si tienen la cámara encendida y tienen que servirse su refrigerio, moverse y demás, quiten la cámara, ¿no? Y si tienen que conversar algo entre ustedes o algún pariente se acerca, apaguen el micrófono, no hay problema, van a seguir escuchando, ¿no? Apagan ambos y pueden movilizarse. ¿Listo?
Estamos en eso entonces, los veo en el otro periodo. ¿Ya? Disfruten de los minutos que nos quedan mientras nos volvemos a conectar. Muy bien, Inge. Gracias. Listo. Chao, chao. ¿Está bien, Inge? Chao, chao.